del programa de innovación y finanzas en Natura en Colatam. Nosotros sabemos que todo se trata sobre personas y cómo se genera el valor. La tecnología nos ayuda cuando sabemos el camino. No es de hoy que vamos a hablar un poquito sobre cómo innovar, sobre cómo entender las pistas que nos traen los clientes y cómo podemos para trabajar junto con el cliente para generar valor. Y para hablar sobre sistemas, trajimos a nosotros a Renata Horta, que es gerente de innovación. Hola, ¿qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es todo nuestro. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan interesante para nosotros. Bueno, entonces empezamos. Yo voy a compartir con ustedes un material que preparé para que conversemos, pero yo querría que ustedes vieran este material mucho más como una plataforma para empezar a conversar y voy a hablar bien rapidito sobre él. Y entonces voy a pasar bien rápido y después que pues tenemos un tipito de interacción con muchísimas preguntas, los espero. Entonces, ¿quién soy yo? Me voy a presentar bien rapidito, solamente para que ustedes sepan cómo puedo contribuir con esta conversación. Soy directora de conocimiento e innovación en Tropso Lab, soy psicólogo, hice maestría sobre cultura, estoy trabajando con innovación desde 2005 en este percurso y recibí a través de los prototipos, de design thinking y design comportamental. Y entonces, Tropos es un ambiente para poder pensar y hacer innovación. Nosotros hacemos programas de innovación en grandes empresas e instituciones de forma customizada, de forma sistemática, uniendo tecnología y ciencias del comportamiento, entre otras. Aceleramos más de 90 startups, hicimos más de 350 proyectos de innovación en grandes empresas y estoy aquí hoy para comentarles sobre desmitificar la innovación y cómo podemos hacerla más accesible y espero poder convencerlos de que todos son parte de este proceso. ¿Y por qué estamos hablando tanto de innovación en todas las áreas? Porque estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Entonces, esto solamente ocurrió 3 veces en nuestra historia, en la revolución neolítica, cuando aprendimos a plantar, la revolución industrial, cuando aprendimos a producir en serio, y ahora en la revolución digital, donde estamos combinando tecnologías para construir un mundo muy diferente. Estos 3 momentos son tan importantes porque a partir de la tecnología que nosotros descubrimos en eso, cada momento, tuvimos un cambio muy grande en la forma de vivir. Cambiamos nuestra forma de relacionarnos, cambiamos nuestra forma de aprender, de construir una sociedad. Entonces, les traigo este mensaje de que los mensajes son profundos y a veces uno se pierde. ¿Y por qué? Porque somos una generación de transición y a veces miramos el mundo que vivimos hasta ahora y miramos hacia adelante sin saber bien lo que está pasando. Y es una transición de valores, de la forma de hacer las cosas, de que exige un conjunto de habilidades, de tecnologías, de cosas que nosotros vamos a ver aquí para poder entender el mundo y salirnos bien en ese mundo. ¿Y por qué eso está pasando? Porque estamos condenando todo este tipo de tecnologías y transformando el mercado. El mercado está apareciendo empresas más rápidas, tecnologías con menos barrera de entrada a los mercados. El desempeño de las empresas está cambiando, el market share está cambiando. Ustedes han observado esos cambios de cerca y aquí les traje un dato simplemente para mostrarles a ustedes cómo está dando eso ya desde hace tiempo. Y ahora estamos en un momento tampoco más intenso de este proceso de transformación. Entonces, este primer gráfico muestra la mejora de productividad en la industria en los últimos años hasta 2010. Y, y el siguiente muestra la caída de la rentabilidad de esa misma industria en el mismo periodo. Entonces, es muy interesante ver cómo ganamos eficiencia, ganando productividad, pero al mismo tiempo perdemos rentabilidad cuando eso se ocurre y eso ha generado una especie de un momento de despreparación de las empresas. Nosotros vemos que este aumento de la tecnología, incluyendo herramientas de gestión que para ganar productividad, genera un aumento de la presión por resultados y junto con esa disminución de las barreras del mercado, aumenta la competitividad y eso
dinâmica do mercado. aceleración dinámica del mercado. Esta Ele gera dentro das empresas genera una adoración a las iniciativas de reducción de costos que uma peligrosas para el negocio. Una persecución por diferenciales de productos y servicios. Ahí empezamos a hacer innovación sin la preparación necesaria y una inversión rápido en marketing porque podemos traer algún resultado, algo, entonces empezamos a aumentar las inversiones en marketing y eso es un esfuerzo desproporcional, tanto en las empresas cuanto en las personas que empiezan a sentirse súper presionados en ese contexto. Pero creo que mantiene ese ciclo. A pesar de tanto cambio en la tecnología, es el hecho de que incorporamos esa tecnología, pero no solamente mantener nuestra misma estructura y patrón de comportamiento. Estos elementos acaban enriqueciendo la cultura y capacidad de bloquear y dar valor. Y entre los varios caminos posibles, es inevitable que pasemos por el camino de la innovación y por eso vamos a hablar sobre eso hoy y es exactamente, quiero hablar sobre los tipos de innovación. ¿Qué es innovación? Es implementar nuevas con el mismo dispositivo, sea aumentando el valor o reduciendo costos, estamos creando valor al consumidor y para la empresa, estamos generando valor. Y ahí hay varios tipos de innovación. Hay varias formas de clasificar la innovación. Hablamos en 10 tipos, qué sé yo, pero yo les traje 6 iconos para crear arquetipos y poder ver que innovación es mucho más que simplemente nuevos productos. Entonces, y yo les traje aquí el ejemplo de Bosch con Flex Fuel y me gusta traer, a pesar de que sea un ejemplo un poquito más antiguo, es muy icónico porque muestra cómo un nuevo producto puede generar toda una ganancia de mercado muy grande. En pocos años pasó a ser utilizado en 80% de los vehículos. O sea, ganó muchísimo mercado como producto. Innovación en proceso, metodologías que eran hechas para metodologías para software, que es el Scrum, lo aplicamos en muchísimos otros contextos y ustedes lo están aplicando también, porque genera otro ritmo y forma de trabajar enfocado en entregas con otros tipos de generación de valor. Innovación y servicio, les traje, por ejemplo, Logi. Hay mucha gente que dice, pero no hay mucha innovación porque es el motociclista, siempre estuvo por ahí, siempre se dio, simplemente lo contratamos a través de una plataforma. Sí, pero sabes dónde él está, en qué la ruta, sabes que la entrega te llegó, sabes que tenemos una agilidad de conseguir fácil al motoquero. O sea, entonces no es solamente la entrega, sino un conjunto de servicios que le agregamos para agregarle valor al cliente que paga más para que te lo entreguen de esa forma. Loft, que asoció varios modelos de negocios en una única empresa y antes de ser un unicornio ya tenía un valor, del valor de Cirila, que es una gran constructora en Brasil, muy tradicional en el mercado de construcción civil, el mercado inmobiliario. Entonces Loft asoció la venta de un inmueble con alquiler, reforma, todo en lo mismo modelo de negocios, mostrando cómo la innovación que puede venir en modelos. Innovación también de valores de estas Havaianas, ¿no? Porque vimos otro tipo de valor de este producto. Nosotros conocimos a Havaianas de una forma y hoy las vemos en las tiendas, aquellas tiendas lindas. Antiguamente comprábamos en el supermercado, qué sé yo, en la otra relación que tenemos con el producto y hoy por hoy tiene showroom y ganó mucho valor en muy poco tiempo que hizo esa migración. Innovación de mercado, que es muy interesante y eso está pasando en el mercado ustedes también. Yo les traje el ejemplo de Gillette, porque fíjense, me parece este caso muy impresionante, porque en 1915 Gillette vio el consumidor y se dio cuenta que las mujeres estaban usando las láminas del marido para depilación. Y ahí empezó a lanzar un producto rosado en el mercado y aumentó 55% de participación de láminas de afeitar en el mercado, ¿no? Entonces, acá le estoy trayendo muchos ejemplos y formas de hacer innovación
Y cuando hablamos sobre eso, normalmente lo que se nos viene es la innovación radical o disruptiva. ¿Qué es una innovación disruptiva? Yo sé lo que Peter decía, creative distraction. ¿Por qué le dice así? La innovación disruptiva actúa en el mercado donde está siempre enfocado. O sea, llegamos a un nivel de madurez y estamos centrados en el desempeño y la atender expectativas elevadas del consumidor y por eso muchas veces deja algunos espacios donde un consumidor que está bajo de cierto nivel no consigue llegar al mercado y todo que pasa a ser tan sofisticado que ese consumidor no llega. Entonces, para simplificar, les traje un ejemplo. Tenemos el mercado de lujo, de hotelería Hilton, y tenemos una innovación disruptiva que apareció a través del Airbnb, que empezó vendiendo esos espacios, casi un sofá a estudiantes. Eran hospedajes muy baratos que ni siquiera las posadas te lo ofrecían, ¿no? Entonces querían algo muy barato. ¿Qué fue lo que pasó en la innovación disruptiva? ¿Y qué pasó con Airbnb? ¿Cómo empezó a atender esos espacios no atendidos? Las empresas y las tecnologías pasan a ser muy eficientes en atender con costos muy bajos ese mercado y empiezan a descubrir nuevas expectativas y nuevas formas de sorprender y generar valor. Y ahí empiezan a crecer muy rápido, llegando incluso al mercado que era exclusivo de alta performance. ¿Qué es lo que pasa con Airbnb? Entonces, si uno hoy quiere alquilar un hospedaje de lujo en Florianópolis o en cualquier lugar del mundo, también lo encontrás en Airbnb. Y ahí empieza a competir con el Hilton. Innovación disruptiva, esa capacidad, esa tecnología de migrar de un mercado a otro muy rápido, atendiendo expectativas que inicialmente no eran atendidas. Y cuando hablamos sobre innovación, tenemos que ver las áreas de oportunidad que hay para generar valor dentro de las empresas. Por ejemplo, vemos tecnología y ahí vemos algunos elementos. Podemos hablar de digitalización de procesos para generar un nuevo nivel de inteligencia competitiva, utilización de inteligencia artificial, robotización, pero tenemos que ver también el modelo de negocios, nuevas formas de comercializar productos, servicios, y para personas, colaboración y entre generaciones, nuevos ambientes, carreras, profesiones, todo eso está pasando y tenemos que entenderlos y ser perspicaces para generar valor. Entonces, la era digital está redibujando la forma de trabajar, exigiendo de nosotros nuevas habilidades, porque la innovación es nuestra capacidad de generar esas transformaciones. Entonces, exige esas habilidades. Y hoy estamos haciendo un cambio grande de contexto de qué es lo que veíamos en las empresas y lo que estamos viendo hoy con más intensidad de jerarquía para horizontalidad y muchos otros elementos dentro de la sociedad, dentro de las empresas que están cambiando. Y cuando vemos un ambiente de innovación, el ambiente organizativo, vemos una interacción entre diferentes tipos de repertorios. Y vamos a tener un podcast para hablar específicamente después para eso. Pero, ¿qué vemos? Varias habilidades del mundo de trabajo muy importantes. Vemos competencias para el futuro de la innovación. Vemos habilidades para el futuro que nos trae, por ejemplo, la ONU. Y vemos las habilidades emprendedoras que toda literatura nos trae diciendo cómo es importante para que la innovación, de hecho, ocurra. Y en medio de todo eso tenemos nuestra salud mental. Entonces, está en este proceso de transformación del mundo, nosotros estamos viviendo una confusión por una especie de competencia por cuál es el tipo de habilidad que es más importante para mí en este momento. Y todas en realidad se relacionan mucho. Y lo importante es conocerlas para desarrollarlas. Pero yo digo, pero son habilidades del futuro, porque pasamos en el último año una intensidad en la aceleración de ese futuro que nos adelantó, nos aceleró eso para hoy de una forma mucho más intensa.
Y una era compleja trae competencias complejas. Cuando vemos el conjunto de habilidades, nosotros vemos que qué es lo que exige un ambiente, qué es lo que el ambiente nos está pidiendo, no es decir exigiendo, creo que está pidiendo en este proceso de transformación una capacidad de realización muy innovadora, porque todo está cambiando, la forma de hacer las cosas está cambiando, conectado con ese ritmo de cambio y con lo que está pasando en el mundo y con una velocidad y tecnología. Entonces, tenemos competencias emprendedoras interactuando con innovación y otras competencias de una forma importante para producir. Y acá tengo algunas competencias para el futuro de la innovación, para dejar para ustedes, ¿no? La omnisciencia, foco de resultado, donde las áreas identifican su capacidad de generarle valor al negocio como un todo. Inteligencia ética, donde aplicamos la ética y la tecnología juntas. Y mindset emprendedor, que va a crear negocios. Estamos hablando de habilidades emprendedoras aplicadas dentro de las empresas, nuevos proyectos o en la sociedad a través de ONGs. Y entonces, inclusive en el gobierno tiene que existir el emprendedorismo. Entonces, estos pilares de las habilidades emprendedoras que traemos, motivación, realización, relación, son algunos de los elementos para que ustedes empiecen a pensar sobre qué es lo que es importante para conversar sobre habilidades emprendedoras. Y era compleja, consecuencias complejas también. Estamos hablando de, tenemos por causa de toda esta dinámica y de la velocidad que se están dando las cosas, nuestra dificultad de prepararnos para estos cambios. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estaba identificado que la depresión sería uno de los problemas más incapacitantes, trayendo grandes pérdidas de producción a la industria. Y ahí viene la pandemia y esto pasa a ser mucho más drástico. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros hicimos estudios, sondeos aquí sobre salud mental de los emprendedores y vimos un gran aumento del uso de remedios, más de 15% estaban empezando a tomar alguna cosa, antidepresivos, ansiolíticos, en los primeros meses de pandemia. Y entonces vamos a repetir ese estudio porque nosotros hemos hecho poco seguimiento de la salud mental de los emprendedores en Brasil y esto es muy importante. Y eso pasa también en las grandes empresas. No, está aquí Carolina, que trabaja en QSNet, ayuda a las empresas a entender y apoyar a sus empleados en eso. ¿Y por qué les comento todo eso? Porque la salud mental está caracterizada por un estado de bienestar en el cual una persona es capaz de apreciar la vida, trabajar y contribuir para el medio en el cual vive, al mismo tiempo que administra sus propias emociones. Entonces, prepararse para esos cambios, desarrollar esas habilidades que estamos trayendo, son importantes para generar innovación, para generar valor, pero para también adecuarse a las transformaciones que nos pide el mundo y sentirnos mejor en este mundo, porque el gravamen de ser esta generación de transición es sufrir esa transición, tener que aprender las cosas muy rápidos. Lo bueno es poder ser actor del cambio para lo que queremos y para eso precisamos tener mucha ética. Entonces, ¿qué va a ser del mundo? Depende de las innovaciones que nosotros generamos hoy, que dependen de las habilidades y de nuestra competencia ética para evaluar y tomar las decisiones que van a implicar estas nuevas tecnologías. Entonces, mirando a ese tema de cómo el ser humano está generando innovación, cómo este conjunto de competencias y habilidades nos está ayudando a generar innovación, creamos una sesión que ayuda a entender cómo podemos trabajar para desarrollar a las personas y para que la innovación se dé de forma más sistemática. Y aplicamos eso en un piloto para conseguimos traerlo aquí para discutir con esta Natura en Latam. Entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en el piloto? Y vamos a hablar eso específicamente de los respondentes, ¿no? De los que respondieron esta encuesta sobre experiencias con innovación. Entonces vemos
lo importante que veamos si las personas tienen experiencia con el tema de innovación y si la experiencia es positiva o no. Cuando hay, ya tiene experiencia, ya tiene un cierto nivel de madurez mínima de esas habilidades que nosotros podemos aprovecharlas y anclarnos en ellas o apoyarnos en ellas para generar innovación. Y cuando la experiencia fue positiva, el deseo de la innovación es más fuerte. Entonces, cuando vemos las habilidades necesarias que tiene el grupo como habilidades importantes para hacer innovación en la empresa, vemos que el grupo trajo como más relevante eh, coraje, planificación, persistencia, creatividad. Pero cuando usamos eso como un termómetro y lo comparamos para el nivel de madurez de las habilidades que están presentes en este grupo, nosotros vemos que hay una especie de no, hay cosas que no cogen. Las habilidades que están presentes no son las que el grupo considera más importantes. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que la innovación puede traer oportunidades de desarrollo personal y profesional a ese grupo, porque estas competencias son muy importantes, no solamente para la innovación, sino para ese proceso que estamos viendo de cambio. Y del punto de vista de innovación, el equipo todavía está en desarrollo. Este nivel de madurez de las habilidades muestra que somos un equipo en desarrollo. Estamos a mitad de camino, pero ya pronto para empezarlos. Al mismo tiempo, descubrimos que este equipo valora la innovación y eso es muy bueno haberlo observado, porque vemos que hay interés por la innovación, que hay un reconocimiento que es importante para la carrera y es un reconocimiento de que es importante para la empresa. Eso fortalece el ambiente para generar innovación. Entonces, queda la pregunta que queda. Es entonces, si la innovación depende de esas habilidades, de varios tipos, ¿no? De habilidades. Y si tenemos un equipo en desarrollo, es posible desarrollar. Hicimos varios trabajos y a través de la implementación de la innovación, con seguimiento sistemático, con las metodologías, con este apoyo que ustedes están teniendo en el programa de innovación y finanzas, de conocimientos, habilidades, insights, sí tenemos esas habilidades, vemos que están siendo desarrolladas. Y para que eso se dé, es importante que cuidemos algunos elementos. Tenemos que entender que lo que aprendemos en un contexto se puede generalizar cuando creamos un programa que la persona puede generalizar eso a otros contextos. Ella de eso quiere decir que tuvo una ganancia, una mejora de repertorio, porque puede beneficiarse mucho más de esas habilidades y con eso va a haber más valor personal. Y es importante que generemos valor para cada uno y generar valor para la empresa también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Innovación es de hecho gira en torno de las personas, de generar varios tipos de innovación en un proceso de transformación intenso que estamos viviendo para construir este nuevo mundo, estos nuevos caminos que precisamos, que las empresas las precisan. Entonces, ese sería solamente un pantallazo general. Les doy un poquito de lo que estamos pensando y lo que tenemos de contenido para ustedes y una invitación para construir todo eso juntos y vamos a ver si hay un tiempito para responder alguna pregunta. Muito obrigado. Muchas gracias, Renata. Fue increíble tu presentación. Tenemos dos preguntas que nos pasaron ya. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Temos aqui, ó. Entonces, muchas veces pensamos en que innovar demora y cuesta caro. ¿Nos das consejos de cómo empezar a innovar de forma simple y rápido en el día a día o en las reuniones que participamos? Qué pregunta buena. Innovar no es caro. Las nuevas metodologías de desarrollo ágil, de innovación, cuando hablamos de customer development, de design thinking, de design de servicios, estamos hablando de metodologías que surgieron en los últimos años para mostrar que innovación puede ser hecha en el día a día. Se pueden prototipar en el día a día. O sea, vamos a tener un podcast sobre ese contenido en el programa de innovación y finanzas. Y prestenle atención y esas tags, esos conceptos van a ayudar a crear un proceso donde vamos a ver que la innovación se basa primero en entender bien el problema y sobre todo entender el problema, como les dije, crear soluciones viables, no precisan ser extraordinarias, es probar las hipótesis
Y entonces tenemos una actividad que hacemos de hacer un MVP costo cero. ¿Qué es un MVP? Es un prototipo de la solución que estamos proponiendo. Entonces, podemos probar las ideas sin costo y lo hemos hecho y eso de a poco va mitigando los riesgos que nos trae la innovación y probando si ese camino es un camino bueno para hacer más inversiones a medida que uno va caminando. Muito bom. Mais Bueno, una preguntita más. ¿Cómo ves el rol de recursos humanos y la implementación de las prácticas de gestión de personas? Entonces, dentro de este contexto de salud mental y con esa necesidad de innovación constante. Bueno, nosotros tuve oportunidad de hablar para 200 personas de recursos humanos y me encanta eso porque la responsabilidad, la posición que tiene hoy recursos humanos es súper delicado, porque por un lado precisa ayudar a las personas a desarrollarse y cuanto mejor lo haga, y eso tiene que hacerlo en escala, que es un gran desafío. Cuanto mejor lo haga, más confort le va a traer a las personas porque se van a sentir más capacitadas a llevar adelante los desafíos que les son colocados. Esto va a tener un efecto sobre la salud mental y al mismo tiempo es un ambiente que precisa también ser transformadas, porque las personas que están en recursos humanos también precisan ese momento de vivir una transformación en ellas mismas, ¿no? De entender la innovación que precisa recursos humanos. Entonces tenemos un momento de conflicto como entre el huevo y la gallina. ¿Empiezo la transformación por recursos humanos o porque recursos humanos también tienen que generar los cambios también? ¿Y quién es el recursos humanos de recursos humanos? Entonces, esas son preguntas que quedan abiertas, súper importantes para hacer, de hecho, para que esas habilidades entre las empresas y las transformaciones se den en la velocidad y al nivel que uno precisa. Bueno, una pregunta más para terminar. Hola, Renata. Las rutinas organizacionales son importantes para generar innovación, pero ¿cómo podemos medirlas? Centenas de rutinas. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es el que tiene un impacto más fácil de cambiarlo, pero que tiene un impacto grande de la experiencia del cliente? Un impacto tal vez en tu experiencia como quien está conduciendo el proceso. Como hablamos de design de servicios, el design no busca crear soluciones que van simplemente a atender al cliente. Busca soluciones que sean sustentables porque el equipo que entrega también está siendo contemplado en la solución. O sea, entre centenas de procesos, ¿cuáles son por los que vamos a empezar? Y ahí vamos a generar valor y tal vez sea un proceso que te va a ayudar más. ¿Dónde consumís más tiempo, que más todo más operativo y que tal vez que podría, si lo automatizases, tendrías más tiempo? Entonces, tenemos que ir haciendo de a poquito y entrando en cada uno de los procesos. Gracias, Renata. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hay mucho contenido llegando por ahí. Como ya dijiste, estamos hablando una serie de contenidos muy interesantes. Entonces, quedamos conectados. Hay muchos contenidos de podcast por ahí. Muchísimas gracias por el espacio. Me encantó estar con ustedes, que me quedaba 1 hora y media. Todo bien. Entonces, quedaron ahí. Bueno, un abrazo, éxito. Chao, chao, chao. Entonces, muchísimas gracias también a todos ustedes por la participación. Todavía tenemos más semanas de innovación, toda la semana, mañana a las 11:30 y a las 4:30 de la tarde nos volvemos a ver. Chao, chao. Hasta entonces. Muito bom, Rê. Eu ficaria te escutando aqui, ó, a tarde toda. Fluiu bem, porque assim, eu fico achando que foi tão corrido. Não